no sé, un incidente de esos padrísimos que se nos regalan. Entonces creo que es algo bien bonito, que personalmente me parece que es de esas cosas que no te puedes perder. Vine desde la Ciudad de México hasta acá para verlo al 100% y me lo gozo a un lado. Me encantó, es padrísimo. Porque quería que sea un momento único en la vida. Probablemente no vayamos a volver a ver un eclipse anular. Quería juntar los dos momentos únicos, ¿no? Cuando el eclipse de sol y pedirle matrimonio. Se me hizo una idea muy bonita. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.